Dios les bendiga. Tome su asiento, por favor. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24. Y llegamos hoy, este domingo, al final de prácticamente 7 meses de enseñanza sobre 3 capítulos de la Biblia. Allá por enero, los que ya estaban por acá, comenzamos a estudiar culto tras culto, con algunas pausas, lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que fue una prédica de Jesús, una de las más largas, en donde él, parado frente a una multitud, comienza a enseñar. Él estaba en la parte alta de un monte, sus discípulos a su lado, y mucha gente había. Y Jesús comienza a hablar en Mateo capítulo 5, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerda? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y comienza a decir: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y Jesús comienza a hablar y a enseñar sobre ser sal, sobre ser luz, sobre el enojo, sobre la lujuria, sobre los juramentos, sobre tomar venganza, sobre amar a nuestros enemigos, sobre ayudar a los necesitados. En este contexto él enseña cómo orar y da el ejemplo del Padre Nuestro. Él habla sobre el ayuno, habla sobre hacer tesoros en los cielos. Él habla también sobre no preocuparse o no afanarse por las cosas de esta vida, aprender a confiar en Dios. Habla sobre juzgar a los demás. Habla sobre cómo pedir. Habla sobre que debemos hacer a los demás lo que queremos que los otros hagan con nosotros. Él habla sobre el árbol y sus frutos. Y él habla casi al final de su discurso en Mateo 7:21, lo que la última vez habíamos predicado, diciendo: en realidad no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús concluye su sermón, su prédica, con un ejemplo, como típico de los maestros de la época, con una imagen vívida para que le quede al oyente o al lector. Jesús termina su enseñanza poniendo todo eso como en un gran ejemplo, en una gran parábola, en una gran imagen, para que el espectador, el que escucha, se quede grabado de lo que fue ese sermón. Entonces él dice en el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Las del capítulo 5, 6 y 7. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, como dice la Biblia de las Américas, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Sabe lo que es insensato? Necio, dice otra de las versiones. Alguien que no es sabio, que no es inteligente,
torpe, tonto, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y así termina Jesús con esa imagen, uno de sus sermones. Él tuvo muchos sermones, están registrados en la Biblia. Hay el sermón del Monte de los Olivos, hay otros sermones que son más cortos, hay otros que son escatológicos, es decir, que hablan sobre el futuro. Hay distintos, pero este sermón en particular fue lo que sentó las bases de la vida cristiana, de la iglesia. Fue lo que puso el fundamento. Este sermón en particular, porque acá él no habla sobre los tiempos venideros, él no habla sobre la destrucción del templo, él no habla sobre el porvenir de la iglesia, él no habla sobre un montón de cosas que después en su ministerio él habló. Uno de sus primeros sermones, tenía la intención justamente de que sea un fundamento, una base para lo que vaya a edificarse encima. Y Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Y sabe, la Biblia habla mucho sobre oír las palabras. Es decir, en Mateo 13:9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga, dice. En Marcos 4:24 dice: mirad lo que oís. Les voy a ir nombrando algunos versos para que ustedes lo vean. Lucas 8:18 dice: mirad cómo oís. O sea, Jesús continuamente estaba diciendo: presten atención en la manera que oyen. O sea, oigan, pero oigan prestando atención, no como un oír nomás y olvidar. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se genera en nosotros por oír la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos orando y pareciera que nuestra oración le falta vida, le falta fuerza, lo que debemos hacer es comenzar a orar en voz alta la palabra, los versículos, las cosas que Dios dijo en la Biblia, y comenzar a repetirlas y comenzar a decir: Señor, vos dijiste esto y lo otro y lo otro. Y esas palabras que salen aún de nuestra boca generan fe en nuestros propios oídos. Por eso cuando usted viene a la casa del Señor y los hermanos están alabando y cantando y adorando y orando, o ya sea alguien en el micrófono, un hermano al lado suyo, eso a usted le llena de fe. Y usted se anima, y usted tiene fuerza, y usted tiene ganas y tiene ánimo, porque está en una constante transmisión de fe. Y entonces el otro me alienta a mí y yo comienzo a animar al otro. La fe es por el oír. Y dice, pero no oír cualquier cosa. Porque sabe, cuando escuchamos otras voces que no son las voces de Dios, ocurre lo opuesto. En lugar de generar fe, generamos duda. Cuando escuchamos la voz de la queja, cuando escuchamos la voz del que trae el chisme, del que murmura, del que critica, del que dice está todo mal, bueno, no va a generar fe. ¿Qué va a generar? Duda, temor, angustia. No sé si conoce, pero en Posadas hay una radio, FM Show, que tiene su conductor estrella, dueño también, Abracián se llama. Capaz que alguno lo escuchará, no sé. Y mi papá siempre decía esta frase: vos te querés amargar el día, escuchale 15 minutos a Abracián a la mañana, decía. Porque es cierto, todas las noticias eran, estamos todos re mal, en cualquier gobierno, ¿no? Ese tiene como 100 años el tipo. En cualquier gobierno estamos todos re mal, porque él negocia con eso. O sea, él, parte de su negociado es usar los medios de comunicación, negociar con vos, y si no me pagás lo que yo te pido en publicidad o regalía otras cosas,
Entonces yo genero noticias, polémicas, cosas que dañan tu imagen. Entonces ese es su negocio. Y era cierto, porque es como, te querés amargar el día, escuchar la radio media hora a la mañana y ya está tu día, se arruinó. Prende TN un rato y a las 2 horas y vamos a ver cómo sentí que ya te agarró de nuevo el COVID, parece. Parece que ya te pica por todos lados. No significa que no nos informemos, pero sea cuidadoso de lo que escucha. Cuídese con quién se junta, cuídese con quién conversa. No todos los que dicen ser cristianos, ni todos los que dicen ser hermanos de iglesia, sus palabras le generan fe. ¿Sabía eso usted? Hay muchos hermanos con los que uno se junta, de aquí o de otros lados, o gente que dice llamarse cristiano, cuyas palabras no generan fe. ¿Sabía eso? Generan duda, generan temor, generan murmuraciones, uno queda enganchado en las habladurías. Por eso no toda conversación es buena. Pablo decía, cuando se reúnen, ¿qué hay entre ustedes? Decía Pablo. Hay salmos, hay alabanza, se honra el nombre de Dios. Hay muchas juntadas, hay muchas conversaciones, hay muchas palabrerías que apagan el espíritu. Después venimos a la iglesia, queremos levantar y adorar y no tenemos fuerza. Entonces Jesús dice, allí dice, cualquiera que me oye o que oye estas palabras, Él habla sobre oír. ¿Sabe? Mucha gente no quiere oír las palabras de Dios. Hay muchos lugares donde la palabra de Dios está vedada, está cerrada. Hay países enteros donde usted ni siquiera puede mencionar a Dios, a Jesús o la Biblia. Hay casas donde está cerrado, donde oír la palabra de Dios no es una opción. Son lugares donde puede ser que tengan una Biblia en la casa, pero es solamente como un ornamento, es como una decoración. La palabra de Dios está cerrada. Que en su vida y en su casa la palabra de Dios pueda ser oída es un gran privilegio. Que en su casa la palabra de Dios pueda ser proclamada es un gran privilegio. Es algo bueno, es algo edificante. Que en su casa se pueda escuchar una prédica, una enseñanza, una alabanza. Se pueda leer la Biblia. Eso es un gran privilegio. Hay muchas casas donde eso no se puede hacer, ya sea porque el papá, la mamá no le dejan o porque mil excusas. Y hay gente que hasta se considera cristiano o católicos, muchos de ellos, pero la palabra de Dios no puede entrar a esas casas. Toda la idolatría puede entrar, pero la palabra de Dios no. Y dice Jesús que hay 4 clases de oyentes. Si quiere anotar en Mateo capítulo 13, versos del 3 al 9, la famosa parábola del sembrador. Y la explicación está en Mateo 13, del 18 al 23. ¿Se acuerdan de esa parábola? El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves. Bueno, ahí Jesús explica que en el verso 18, Mateo 13, 18, Jesús dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el mal. Y él explica, hay 4 clases de personas y la gran mayoría no aprovecha lo que oye. Pero ¿sabe? Usted y yo vamos a ser de esas personas que van a producir fruto por lo que oímos. Amén. Volviendo a Mateo 7, 24, Jesús dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las pone en práctica o las practica, como dicen las distintas versiones. Y acá Jesús añade algo que no aparece en otros pasajes. Él dice, cualquiera que escucha
y las lleva a la práctica, que escucha y las lleva a cabo, que escucha y que las pone por obras. Eso es como la dieta, ¿no? ¿Cuántos conocemos cuántos sistemas de dieta? ¿Vio? ¿O cuántos sabemos de ejercicios? Uf. No, porque si uno quiere tal cosa, hace tanta serie de tal cosa, y si uno come tal comida, y si uno tiene que dejar tal cosa, y tiene que dejar la gaseosa y el pan, y ahí ya baja y calcula, y hace todo, y sé yo, y en un mes. En eso somos todos expertos. ¿Cuántos hacemos la dieta que decimos que sabemos? Si no fuese por un COVID, un dengue cada tanto, que nos pega una buena bajada de unos 5 kilos, andaríamos rodando. Ahí estamos todos contentos porque nos entra el pantalón, está más floja la camisa. Gracias a Dios, Señor, no hay mal que por bien no venga. Me acuerdo la última vez que pasó fue con el dengue, así que yo también andaba contento. Cada tanto, 2, 3 años, una revolcada, ahí bajamos el peso y... Pero ¿y en esos 2, 3 años no era más fácil seguir una dieta saludable? ¿Una ejercitación constante? Y sí, es más fácil, pero... Entonces, como dice el dicho, del dicho al hecho hay un largo trecho. Jesús, sabiendo eso y conociendo al ser humano, dijo, presten atención, porque no es quien escucha, es quien la pone por obra. La clave no va a ser quien escucha la palabra, va a ser quien la lleva a cabo. Usted sabe que en el pasaje paralelo, es decir, Lucas 6:46, que es el pasaje paralelo al que estamos leyendo, Jesús en esta última parte del discurso comienza diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Así empieza esta parte del discurso. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ese es el pasaje paralelo. Y Jesús comienza diciendo, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? Eso Jesús lo dice cuando unos versículos antes Él había dicho, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el tema de oír y poner por obra lo que se escucha no es un detalle menor. ¿Saben cuánta gente dice ser cristiana? ¿Cuánta gente dice estar convertidos? ¿Y cuán poco de lo que acá está escrito viven o lo ponen por obra? ¿Qué creemos que va a pasar? Es decir, Jesús es muy serio con el tema de poner por práctica las cosas. Esa palabra, cuando aparece allí en Mateo 7:28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esa palabra admiraba es la palabra griega ekpleso, que significa golpear afuera. La traducción sería para nosotros estar sumamente chocado en la propia mente de uno, estar atónito, sacarte de las casillas, quedarte boquiabierto. Esa es la idea. ¡Wow! Te voló la cabeza. Esa es cuando dice se admiraban, es decir, se les volaba la cabeza. Esa multitud que estaba escuchando a Jesús, estaban así, ¡wow! No puede ser lo que nos está diciendo. Se me vuela la cabeza, estoy boquiabierto, estoy admirado. Ahora, ¿cuántos de esos
que escucharon ese sermón se volvieron en verdaderos discípulos que pusieron en práctica lo que el sermón había sido. Posiblemente muy poco de ellos. El secreto no es oír, sino obedecer lo que se oye. Es como cuando vamos al doctor y el doctor te da la receta y el doctor te da el tratamiento y ahí nosotros salimos y como nosotros sabemos más que el doctor, nosotros le mejoramos la receta al doctor, ¿no es cierto? ¿Nunca hizo eso? Y ahí el doctor te da 6 medicamentos. A mí me dieron 6 medicamentos. Pero uno que yo conozco, como sabe más que el doctor, dijo, este y este, no. Con estos 3 ya me va a mejorar. Se ve que tenía fe, porque con los 3 eso se mejoró, y yo con los 6. Y nosotros siempre somos de hacer esas cosas. O si no, allá va la mamá con el bebé al doctor, y cuando sale se va a la casa de la abuela, el doctor no sabe nada, dale tal cosa y tal cosa. ¿Y qué hacen las hermanas o las hijas? ¿A quién le hacen caso? ¿Al doctor que 10 años estudió medicina? No, si no sabe nada. A la abuela, a la viejita, que te da el yuyo y después termina con una gastritis o con una infección, con un empacho que no sé qué. ¿Vieron cómo somos? Y así queremos hacer con las cosas con Dios. Vamos a Dios, Señor, ayúdame. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia para solucionar esto, para solucionar lo otro? Vamos a los pastores. ¿Qué me aconseja de esto? Buenísimo. No voy a hacer así. Voy a hacer de la otra manera. Entonces, más que oír, es obedecer lo poco o lo mucho que se oye. En eso es en donde está el secreto de la bendición que viene de Dios. En poner en práctica lo que se recibe. Amén. Y Jesús dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente. La Biblia de las Américas dice un hombre sabio. Y Jesús pone esta palabra ahí, ¿no? Un hombre sabio. ¿Saben? Hay muchos que consideran que la edad da sabiduría. Pero según lo que Job 32:9 dice, no siempre la edad viene con sabiduría. Job 32:9 dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Porque hay muchos hombres o mujeres que tienen una edad avanzada, pero la sabiduría que adquirieron no es la sabiduría que refleja el Sermón del Monte. Es una sabiduría humana, como dice Santiago, es una sabiduría carnal y muchas veces es una sabiduría diabólica. Hombres y mujeres en campos de la ciencia han elevado los conocimientos y hoy tenemos grandes avances porque hombres y mujeres han sido muy inteligentes en algunas áreas y han desarrollado cosas súper interesantes. Pero a la luz del Sermón del Monte, esos hombres o esas mujeres, muchos de ellos, no son considerados sabios, son considerados imprudentes. Allí creemos que porque hay un súper famoso, un súper, no sé, genio, alguien que sabe mucho de un tema, que esa persona puede opinar de Dios, puede opinar de religión, puede opinar de lo que se le ocurre y que esa sabiduría que adquirió en un campo X de la vida le habilita para hablar de todo. Cuando el hombre y la mujer que verdaderamente adquiere sabiduría, según Proverbios, es otro. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Para empezar a ser sabio, el hombre tiene que temer a Dios. Y cuando habla de temer, no habla de tener miedo. Habla de tener un respeto, una reverencia, saber de que Dios está en el trono, gobierna todas las cosas. Y sabe, el hombre actual, el hombre moderno,
somos bastante irreverentes y faltos de temor de Dios. En nuestros corazones, siendo sinceros, hay muy poco temor de Dios. Pues si hubiera mayor temor de Dios, muchas de las cosas que hacemos no las haríamos. Muchas de las palabras que decimos no las diríamos. Muchos de los lugares donde vamos no iríamos. El hombre y la mujer actual, moderno, vive como si fuese a que no hay un Dios a quien rendirle cuenta. Y déjeme decirle, hay un Dios a quien vamos a tener que rendir cuenta en esta vida o en nuestra muerte. Pero vamos a tener que presentarnos y vamos a tener que rendir cuenta de las cosas que hemos hecho y de las cosas que hemos dicho. Dice la Escritura que de toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre, el hombre dará cuenta. De todo lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se hace, vamos a rendir cuentas. Es cierto, la sangre de Cristo, si nos arrepentimos, nos perdona y nos limpia. Pero las consecuencias de nuestras acciones en esta vida, o las consecuencias de nuestras palabras, vamos a rendir las cuentas. Dice que la obra de cada uno va a ser probada por el fuego. Y en esta vida hay fuegos que van a probar nuestras obras. Y en el juicio venidero va a haber un fuego que mayor va a probar nuestras obras. Y muchos hombres y mujeres que se consideran cristianos, sus obras van a ser reprobadas. Así que viva con temor de Dios, no miedo. Ay, que Dios me escuche. Ay, porque Dios escucha, Dios sabe. No es eso, sino viva sabiendo de que de todo lo que hagamos o digamos, vamos a rendir cuenta. Eso nos va a evitar una chorrera de problemas ya para empezar nomás. Y dice, el Proverbio 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y el verso 8 dice, no reprendas al escarnecedor, al que se burla, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hoy meditaba mucho en este proverbio. Proverbios 9:8. Hay otra versión que dice, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Y meditaba en esto y decía, qué sabiduría. ¿Cuántas veces hemos querido aconsejar a gente que es escarnecedora, es decir, burlona, que no quiere recibir el consejo? ¿Y qué recibimos a cambio? Odio, aborrecimiento. Y yo decía, estaba en la Escritura y tantos problemas me hubiera ahorrado muchas veces. Dice, corrige al sabio. Es decir, que aún la corrección de Dios no es para todos. Dios va a corregir al sabio, al que tiene temor de recibir su palabra, al que va a escuchar, al que le va a oír. Pero al resto le va a dejar que siga en su camino. Y yo decía, ¿a quién le voy a llamar la atención? ¿O sobre qué punto tengo que actuar? Llamarle al sabio, dice, da al sabio y va a ser más sabio. Y muchas veces, como humanos que somos, apurados, apresurados, queremos llamar la atención, corregir a algunos que no quieren ser corregidos, no quieren recibir el consejo. Y uno se frustra, se duele, porque la gente en cierta manera, sabe cómo dañar la estima de las personas. Entonces yo decía, Dios, qué gran sabiduría en el proverbio. Y Jesús dice, volviendo a Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Y ahí empieza el ejemplo, ¿no? Aparecen dos casas y aparecen dos fundamentos. Y dice que una de estas casas está fundada sobre la roca. Cuando usted lee el pasaje de Lucas 6:48, dice,
Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Cuando Jesús da esta imagen, usted lo que ve son dos casas. Y aparentemente las dos casas están terminadas, las dos casas están lindas, las dos casas están en buen estado, las dos casas se han construido. Y Jesús dice, estas casas son las vidas de cada uno. Estas casas es el carácter. Estas casas son nuestras acciones. Estas casas son nuestra familia. Esta casa es la iglesia. O sea, Jesús pone ese ejemplo para que nosotros después de allí podamos tomar y comparar. O sea, mi vida es esta casa. Mi familia es esta casa. Mi matrimonio es esta casa. Mis negocios, mis finanzas son esta casa. La iglesia es esta casa. Jesús dice, te vas a encontrar con que hay dos formas de construir las casas. Aparentemente, estos dos hombres hicieron lo mismo. Una casa. Estaban los dos ocupados en construirse una vida, los dos ocupados en construir, en diseñar una familia, los dos estaban en las mismas condiciones y aparentemente llegaron al mismo objetivo, alcanzaron su objetivo, construyeron su casa. Pero hubo uno de ellos que cuando comenzó a construir tuvo la precaución y se tomó el tiempo, gastó el dinero y hizo el esfuerzo necesario para cavar el lugar donde estaba, que seguramente era de arena, y buscar hasta donde llegaba y hubiera piedra. Según Lucas 6:48 dice, y cavó y ahondó, buscó. Pasamos hace un rato por una construcción acá cerca, una máquina gigante, y uno ve, hay unos pozos grandísimos que evidentemente armaron una zapata gigante allí. No sé, quizás estén por construir algún edificio, algo que tenga varios pisos, porque para el tamaño de los cimientos es algo bien grande. Si fuese una casa de una planta, serían cimientos mucho más pequeños. Entonces Jesús les dice, hubo uno de ellos que fue prudente, que fue sabio, que tardó un poco más, que le costó más, que sacrificó más, que se tomó su tiempo, pero buscó la roca, buscó el fundamento, sacó la arena del lugar y se fue hasta el fondo. Y cuando encontró la roca, recién allí comenzó a plantar las bases para su casa. Dice que ese tardó seguramente mucho más que el vecino. El vecino mirando dice, pero qué pavo, si acá no pasa nada, vecino, métale así nomás. Usted le cava un poco y ya está. Usted le arma una buena basecita y ya está. Pero el vecino decía, no, voy a buscar dónde está la roca. Y Jesús dice que estas dos casas se formaron, se construyeron, y Jesús le da una advertencia y le dice, pero va a llegar un día donde van a venir las tormentas y los vientos. Va a llegar un día donde van a venir las tempestades para las dos casas, no solo para una. Va a llegar un día donde la lluvia, dice que va a venir lluvia, es decir, van a haber luchas, situaciones que el cielo va a permitir. Y dice que van a venir ríos, van a haber problemas y situaciones que el mundo las va a traer. Van a venir tentaciones, van a venir pruebas, van a venir enfermedades, virus, crisis económicas. Y va a venir parejo para todas las casas. No es que no va a venir para las casas de los cristianos, no es que no va a venir para las casas de los ricos, no es que no va a venir para las casas de los más humildes.
Van a venir las crisis, los tiempos del cielo como la lluvia que Dios permite que venga, o de los ríos como señal del mundo. Pruebas, luchas, guerrillas, muertes, enfermedades, persecuciones, tribulaciones, crisis económicas, gobiernos malos, gobiernos mejores. Van a venir para todo como una inundación y va a arrasar con todo. ¿Vio lo que pasa en Alemania ahora? Pueblos enteros desapareciendo. Casas de a 20, 30 siendo llevadas por el agua. La inundación viene para todos. No, porque yo soy cristiano, yo tengo fe, yo le pongo onda y yo voy a la iglesia. No. El COVID viene para todos. La crisis económica viene para todos. Los problemas vienen para todos. Los problemas matrimoniales vienen para todos. Los problemas de salud llegan para todos. La rebeldía en nuestras casas viene también para todos. Ahora, dice Jesús, el hombre que fue sabio, cuando vino a la tempestad, porque su cimiento estaba sobre la roca, la casa que estaba arriba pudo resistir la tormenta. Pero el hombre que fue imprudente, el hombre insensato, dice que vinieron las lluvias, los ríos y los vientos y pegó con ímpetu también sobre esa casa. Las dos casas recibieron el viento fuerte, las dos casas recibieron la lluvia torrencial. Y cayó la casa y fue grande su ruina, pues estaba asentada sobre arena. Cualquier persona que construye algo sabe que uno tiene que tomarse su tiempo y la inversión necesaria para poner el cimiento de lo que va a construir. El problema con el cimiento es que el cimiento no es atractivo, el cimiento no vende nada, el cimiento no llama la atención. ¿Por qué los gobiernos, por ejemplo, hacen todas las obras que están de la tierra para arriba y nunca hacen las que están de la tierra para abajo? Porque no se ven. No hay, ¿qué vas a inaugurar? ¿Un caño? Cuando el gobierno de Macri inauguró unos sistemas de desagüe especial en La Plata, ¿se acuerdan que esa famosa frase que él gritó, no se inundan más? Y hasta ahora hacen burla de eso. Pero esa gente no se inunda más. O sea, todos los años se inundaban y ahora no se inunda más. Pero eso no vende. Hacer unos huecos por donde se vaya el agua para que la gente no se inunde no vende nada, no compra los votos. Entonces la mayoría de los gobiernos no tiene intenciones de gastar el dinero en eso que va a traer las soluciones o de poner, no sé, todos los cables de la electricidad bajo tierra, por ejemplo. Eso no vende. Un asfalto vende, un voto. Pero arreglar el problema del agua no vende, porque eso no se ve, son caños que están tapados. Pero son lo que traen que las sociedades avancen. Ustedes habrán visto algunas conexiones a veces cuando vienen los tornados en Miami, o por ejemplo mi tía estaba en México en una de las playas un día y había un huracán y no se cortó la luz, ahí no se corta la luz. O sea, acá un pajarito movió el coso y ya se cortó la luz. Pero allá hoy siempre el tornado estaba arriba de la cabeza y ellos tenían luz, tenían internet, transmitían en vivo y siempre. Acá, no sé, en Paraguay prenden el ventilador y nos quedamos sin luz. Claro, porque toda la conexión de internet, fibra óptica, electricidad, gas y todo lo demás, todo está bajo tierra, no hay nada arriba. Arriba no hay ni un poste de nada. Entonces el cimiento tiene el problema de que no es vistoso. Y vos vas a ver que una familia, un hombre, un cristiano, invierte su vida en obedecer la palabra de Dios, en buscar a Dios, en amar a Dios, en ser fiel. Y uno diría, pero ese, como que, eso es importante, pero no tanto. Ir a todos los cultos. ¿Para qué todos los cultos?
Si con los cultos del domingo ya alcanza. Estar en las oraciones. ¿Para qué las oraciones? Estudiar la palabra. ¿Para qué? Es más lindo mirar la tele. Cerrar la boca y no chismear. No, eso es lindo. Criticar al otro. Juzgar al otro. Después yo oro, pido perdón y ya está, Dios me entiende. Discutir, pelear, contestar mal. Eso es lo lindo para la carne. Pero hacer lo que dice el Sermón del Monte, perdonar al que me ofendió, ni ahí. Ni ahí. ¿Qué se cree? Pero Jesús dijo, ¿quieres que tu vida, tu casa, tu familia, la iglesia se fundamente en la roca? Tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Obedecer, abandonar las viejas prácticas, dejar de hacer lo que antes hacía, dejar de hablar como antes hablaba, dejar de juntarme con quien antes me juntaba y que me dañaba, dejar los vicios. ¿Para qué? ¿Saben? Si tú vienes a Cristo, tienes que dejar la vieja vida. No puedes decirte que eres cristiano y seguir la vieja vida. Entonces no eres cristiano. Santiago capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Alguno es sabio y entendido? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si dices que eres sabio, debes mostrar por tu buena conducta sabia mansedumbre. Pero dice, si tienes celos amargos, los celos, ¿cómo andan con los celos? Si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, la NTV dice, ambiciones egoístas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No encubran la verdad con jactancias y mentiras. No sean arrogantes. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. La NTV dice, pues la envidia y el egoísmo, fíjense que no habla de fornicación, adulterio, robo, soborno, dice, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Pero la sabiduría que proviene del cielo, ante todo, pura, y también ama la paz, es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión, de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Se puso espeso el caldo. La tormenta, el viento, la tempestad va a venir. Viene de tanto en tanto. Y va a venir para probar nuestro cimiento. Es mejor invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en vivir, en practicar lo que el Sermón del Monte nos enseña. No en escuchar. Ay, qué lindo que predica. Ay, no, pero yo escucho en la prédica de Dante todos los domingos, yo escucho al pastor fulano, yo reescucho 10 prédicas por semana. Perfecto. ¿Cuántas de esas 10 prédicas pone en práctica? No, ninguna. Bueno, entonces. Es mejor escuchar una prédica del domingo y ponerla en práctica el lunes que 50 mensajes y no practico nada. Cuanto más predicaciones, más escuchamos, más se nos enreda toda la cabeza y después no hacemos nada. Estamos como empachados. Llegamos acá, claro,
el pastor no predica tan copado ni hace los chistes que hace Dante. Entonces, uy, qué aburrido te falla, por favor. Pero es bien fácil. Jesús dijo, el que no me oye estas palabras, el que me oye estas palabras y no las hace, ese te está hablando a vos y me está hablando a mí. Porque yo soy el que oigo las palabras y muchas veces no las hago. No está hablando del que no oye las palabras, porque hay un montón de gente que no quiere saber nada de estas palabras. Ese es otro tema, punto y aparte. Jesús está diciendo, ustedes que oyen pero no hacen caso, les voy a comparar a un hombre insensato que puso su casa sin prestar atención en los cimientos. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Que quiso omitir la parte más importante de la construcción. Que quiso hacer las cosas ya, rápido, para que vea. ¿Cuál es la parte más linda de la casa? La pared, el revoque, la pintura, un buen techo, una buena ventana. Eso es lo lindo, lo que sale en la foto. Eso es lo que uno puede mostrar. ¡Wow, qué lindo! Pero nadie llega a la casa, vení, yo te voy a mostrar, fíjate los cimientos que tiene mi casa. Y uno mira así, y deben ser recopados, pero no me dicen nada. A veces cuando pasa que la persona construyó la casa y uno se pone a hablar y dice, no, acá hay una base de, no sé, 1 metro por 1 metro, acá podés, y la persona sabe, ¿no? Dice, y como que se jacta y dice, tengo buena base en la casa, podés hacer 2 pisos tranquilos. Si la otra persona entiende algo de construcción, dice, wow, qué copado, dice. Me acuerdo cuando el hermano Vidio compró su casa, que yo estuve esa vez ahí, y el que construyó la casa fue el mismo que le vendió y le explicó la base que tenía. Tiene una base para hacer 2 o 3 pisos que él había pensado. Y uno miraba así por afuera, una cosa cuadrada, no tenía ni pie ni cabeza. Pero como entendíamos algo de base, dije, está bueno, porque tiene buena base. O sea, ahora no parece atractivo, pero tiene buena base, podés hacer arriba o arriba. La base, porque afuera puede estar revocado, pintado, pero si tiene una base de 40 por 40 no llega más que el techo. Entonces, nadie puede jactarse de la base. Nadie puede jactarse de vivir en la humildad y en la mansedumbre del Sermón del Monte. Eso no hace publicidad. Oh, qué buen cristiano, como yo soy manso y humilde de espíritu, como yo lloro por hambre y sed de justicia. Nadie puede jactarse de eso. Porque cuando empezamos a vivir el Sermón del Monte, que tenemos que perdonar a los demás y no nos sale, que tenemos que amar a nuestro enemigo y no queremos hacerlo, ¿dónde nos encontramos? En la insuficiencia. ¿No le ha pasado eso? ¿No le ha pasado que después de 6 meses de leer 3 capítulos de la Biblia, usted se siente más frustrado que cuando empezamos? Uy, por lo menos antes ni sabía, ahora sé y no, antes no sabía y no hacía, pero ahora sé y tampoco hago. Ni perdono a mis enemigos, ni amo a los otros, ni no me sale no juzgar y uno más se frustra. ¿Para qué lo que Fabián predicó de eso también? Entonces eso nos pone en una posición de volver a Cristo, de volver a la cruz, de volver a decirle, Jesús, si no sos vos viviendo en mí, a través de mí, para vivir como tú quieres, entonces es imposible. Me vuelve al versículo 1 de Mateo 5, versículo 3, perdón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me hace caminar en una pobreza espiritual, es decir, me hace caminar en humildad. No me puedo mirar con el otro y compararme y decir soy mejor, porque cuando miro lo que Jesús me pide que yo viva, no me sale. No me sale que mis frutos sean buenos, no me sale no juzgar, no me sale no tomar venganza, no me sale las cosas naturalmente, al contrario, todo esto yo quiero hacer lo opuesto. Y me vuelvo a Cristo y decir, Señor, me humillo, me bajo, quiero caminar en humildad, reconociendo que si no sos vos a través de mí, es imposible. Y es un círculo que me lleva de nuevo a la cruz y me lleva de nuevo a Cristo.
y a depender de Él y a mirar y a decir, por favor, ayúdame. Y me mantiene caminando en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en gracia. Me mantiene en una manera donde cada vez que quiero levantar la cabeza soberbia y orgullosamente tengo que volver a bajar y decir, sí, Señor, solo tú puedes ayudarme a vivir en una manera que te agrade. Entonces el cimiento de tu vida se va afirmando sobre la roca, y cuando vengan las tempestades no vas a caer. Te vas a mantener en pie, te vas a mantener firme, te vas a mantener en una posición de estar alerta. El enemigo va a poder venir, va a poder golpearte, va a poder darte todo el ímpetu que quiera, va a poder soplar contra tu vida, contra tu matrimonio, tu casa, tu finanza, va a poder soplar y tratar de destruir, y quizás logre hacer algunos daños, pero tu espíritu va a estar tan prendido en Cristo que pase lo que pase, no vas a renegar, no vas a querer irte de los caminos del Señor, irte de la iglesia, irte porque estás prendido sobre una roca. Amén. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Que venga lo que venga, las promesas se van a cumplir en ti. Como decía el salmista, yo fui joven, ahora soy viejo, y jamás vi un justo que quede desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y esa promesa va a ser para vos. Y van a venir las crisis, y van a venir los vientos, y van a venir las quiebras económicas nacionales, mundiales. Pero vos vas a tener la certeza de que el pan de cada día no te va a faltar, de que el alimento vas a tener para poder dar a otros y ayudar. Y van a venir las enfermedades y los temores, y vas a encontrarte en el hospital con el suero en la mano, pero tu espíritu va a estar fortalecido, alegre. Y aún si nos toca la muerte, vamos a enfrentar la muerte con una alegría y un gozo en nuestro corazón, sabiendo que morimos acá y despertamos allá, no con pavor, con miedo, con temor, con una paranoia. Esa es la victoria del cristiano. Esa es la casa que se edifica sobre una roca sólida. Pero para eso hay que oír y hacer lo que está escrito. Oír y hacer. Amén. Y se admiraban, dice, porque decían, les enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra del Señor tiene autoridad y te va a sostener. No temas, te va a sostener, te va a sostener. ¿Qué tengo que hacer yo? Oír y obedecer. ¿Me va a costar? Todo, te va a costar todo. Va a ser una lucha cada día. Cada día que te levantes vas a tener que luchar y decir, Dios, hoy quiero vivir lo que tu palabra me dice. Y quizás un día te vaya muy bien, y quizás un día fracases, y quizás un día te vaya muy mal. Pero ahí vas a encontrar la cruz de Jesús de nuevo, y vas a ir y doblar tu rodilla y decir, Señor, hoy fracasé, hoy no fui sal de la tierra, hoy no fui luz en el mundo. Hoy no vieron en mí a Cristo, al contrario, lo que vieron fue al hombre carnal, enojón, malo, peliento, borracho. Eso es lo que vieron hoy. Pero vas a ir a la cruz y decir, Señor, renuévame, restáurame, fortalece mi vida, que mañana yo pueda volver a tener una nueva oportunidad de edificar mi casa sobre la roca. Amén. Puedes ponerte de pie y vamos a orar y pedir a Dios que Él sea quien nos renueve cada día. Santiago 1:22, les dejo el versículo, dice, pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. Toda la Escritura nos habla de lo mismo. Oír y obedecer. Oír y obedecer. Cuando reciba el consejo de Dios, cuando reciba la enseñanza, cuando recibamos la palabra, debemos ser prontos para obedecer, rápidos para actuar, rápidos para correr a Dios. Puede levantar su voz y orar y decir: Señor, gracias. Gracias, porque tú has sido fiel con nosotros. Tu fidelidad nos ha sostenido. Señor, han venido los vientos, los vendavales, las tormentas. Señor, y si hoy estamos de pie, no es por nuestra propia fuerza, es porque tú eres la roca que sostiene nuestra casa. Señor, si hoy estamos de pie, si hoy hemos podido venir aquí a adorar y exaltar tu nombre y glorificarte, Señor, no es por nosotros, es porque tú eres la roca en donde nuestras casas está puesta. Tú eres la roca en donde nuestras vidas está sentada. Señor, tú eres ese fundamento. Tú eres esa base sólida. Tus palabras, Señor, son nuestro fundamento. Y queremos vivir, Señor, para que nuestra vida esté mucho más afirmada, mucho más asentada, mucho más metida en ese fundamento. Oh, Señor, líbranos de la pasividad. Líbranos de la pereza de ahondar en ti, de buscarte, de amarte, de correr hacia ti. Señor, que seamos hombres y mujeres que estén llenos, Señor, de ti, activos en buscar el fundamento que es Cristo. Señor, no escuchando cualquier fundamento, no poniendo nuestra confianza en cualquier cosa, sino poniendo nuestra confianza en ti, Señor. Eso es lo que clamamos. Señor, hay muchas opciones para confiar. Hay muchos lugares donde poner nuestra confianza. Pero solamente un lugar, solamente una persona, solamente Cristo es el fundamento que puede sostenernos firmes en los tiempos difíciles. Oh Señor, renueva a cada uno de mis hermanos. Renueva las vidas, los corazones. Renueva las mentes. Renueva el espíritu de cada uno de tus hijos. Señor, y si algunos estamos tambaleando en el fundamento, ayúdanos este tiempo a buscarte, a amarte y a vivir, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tus escrituras, conforme a tu ley, Señor. Bendice la semana de mis hermanos, bendice los hogares, bendice las familias, bendice los corazones. Señor, fortalece a cada familia. Señor, renueva. Fortalece a los que hoy no vinieron, Señor. Tú sabes los motivos. Llena sus vidas de ti, Señor. Que podamos esta noche descansar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras cantamos, usted puede saludar a su hermano.